A continuación, iniciaremos el segundo panel de expertos titulado Reflexiones desde una perspectiva social, el cual será integrado por Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, y Paula Luengo, profesora de la Escuela de Psicología de la UC. El panel será moderado por Freddy Parra, quien es doctor en Teología por el Centro de Estudios Superiores de la Compañía de Jesús y director del Centro Teológico Manuel Larraín. Invitamos al profesor Parra y a los panelistas a subir al escenario. Al igual que en el panel anterior, se ruega a los asistentes entregar sus preguntas a los voluntarios que se encuentran en el aula. Muchas gracias. Bien, en virtud del tiempo vamos a ser más austeros que en el panel anterior para terminar a la hora que teníamos programada, digamos. Con mucho agrado voy a presentar a Paula Luengo. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Psicología por la Universidad de la Sapienza de Roma. Sus intereses de investigación están asociados con el estudio de determinantes individuales y sociales del comportamiento prosocial y su vinculación con el compromiso y la participación cívica, tema que hoy día ha sido también puesto en la discusión, desde una perspectiva longitudinal. Actualmente es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Además, yo he sabido que es docente del máster en prosocialidad de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido consultora del Ministerio de Educación italiano para la evaluación del sistema educativo. Y entre otras cosas, además de este nutrido trabajo académico, en Roma impulsó la creación de la Fundación Roma Amor, que se dedica a mejorar las condiciones de vida de inmigrantes y refugiados en situación de calle en la ciudad de Roma. También tengo el agrado de presentar al abogado Sergio Muñoz. Bueno, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido profesor de diversos cursos del programa de formación, perfeccionamiento y habilitación para el cargo de ministro impartidos por la Academia Judicial. Tiene una larga trayectoria laboral en el Poder Judicial que conocemos, ¿no? Fue presidente de la Corte Suprema entre el 2013 y el 2016. Actualmente es ministro de la misma entidad. Pero también me he enterado por ahí, porque me preparé para esta presentación, que don Sergio Muñoz ha estado muy cercano a la problemática de la justicia en materia ambiental, que junto a una red de magistrados del continente ha trabajado en la elaboración de un documento que sistematiza los principios que se están aplicando hoy día en materia judicial ambiental a nivel latinoamericano. También ha animado la creación de los tribunales ambientales. Y en uno de ellos me quedé con una frase que quiero dejar aquí con ustedes, cuando dijo que tal como los jueces tienen que proteger la vida, la libertad, proteger en contra de la violencia en el país, del mismo modo tienen que proteger el medio ambiente. ¿Y por qué se pregunta? Porque ese es un derecho legítimo que ya está indiscutiblemente aceptado en nuestra convivencia. Agradezco la presencia de estos dos grandes panelistas y de inmediato le voy a dar la palabra a Paola para que ella, sabiendo que tenemos 10 minutos, para después dejar tiempo a algunas preguntas, digamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es una gran oportunidad, ha sido una gran oportunidad para mí poder volver a tomar entre mis manos este texto que ha inspirado también mi quehacer científico y de investigación en los últimos años. Así es que agradezco la oportunidad de volver a reconectarme con el sentido de lo que las palabras de Francisco nos han dicho a través de esta encíclica. Yo les comparto que cuando viví por varios años, casi 13 años en Roma, cuando se publica esta encíclica, algunos amigos me la habían señalado, me habían dicho que la tenía que leer. No soy una lectora asidua de encíclicas, pero me llamó la atención, pensé que me iba a encontrar seguramente con un texto muy relacionado con el cuidado del medio ambiente. Yo estaba en ese momento justamente haciendo un trabajo en las inmediaciones de Nápoles, que es una ciudad bastante emblemática de Italia. Estaba justamente muy cerca de uno de los barrios más periféricos de Scampia, se llama, donde hay una gran problemática asociada a la contaminación, a la
digamos, a la problemática de la basura mal gestionada por las organizaciones criminales y mafiosas, etc. Me encontraba en ese contexto cuando empiezo a leer la encíclica, pude parar de leerla. Fue una gran sorpresa para mí encontrarme con un texto que tenía profundas implicancias para mi quehacer científico, académico y también para mi quehacer personal, vital. Así es que leyendo la encíclica también comprendí el nombre seguramente que había asumido el Papa Francisco. Bien, ese día tuve la oportunidad de estar en la Plaza San Pedro cuando fue proclamado y seguramente leyendo la encíclica pude comprender en profundidad el sentido más profundo de la figura que estaba animando también estas palabras. Así es que yo me puse estas preguntas, me parecieron importantes de ponerlas, digamos, sobre la mesa desde las ciencias sociales, el lugar desde donde yo me sitúo. Soy, como decía antes, estoy en el quehacer, digamos, de las ciencias sociales, en particular de la psicología. Y por lo tanto, la pregunta que me surge es qué le dice este texto, que le dice la Laudato Si a la necesidad de cohesión social en Chile, ¿no? Le dice algo que anteriormente nadie le dijo. Hay un valor agregado, hay una novedad en este texto. Y por otra parte, si le dice algo capaz de alterar el curso de los hechos, ¿no? Es decir, es capaz, tiene una fuerza tal que puede hacer reflexionar en torno a una nueva actuación de respuestas aplicativas para mejorar las actuales condiciones de vida de nuestras sociedades. Bueno, en ese sentido, entonces, creo que, perdón, estoy con problemas ahí estamos. Creo que uno de lo que ya ha sido bastante citado, ha sido una de las grandes sorpresas que yo encontré también en este texto, tiene que ver con la conjunción y con el equilibrio casi perfecto, diríamos, entre la concepción de lo que tiene que ver con el planeta y la concepción de lo que tiene que ver con los seres humanos que lo habitan, ¿no? Así que en el encontrar el paralelo y el encuentro entre el grito de la tierra y el grito de los pobres, me parece que se encierra la clave de lectura de este texto también para las ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido me gustaría decir que en el buscar dar respuestas a estos interrogativos que me puse, seguramente tenemos que tener presente los 3 niveles de análisis que estamos considerando y por lo tanto una dimensión más macro, otra más meso, que también es mencionada en el texto y por lo tanto de la acción de los actores sociales, y otra más micro, que es la que en particular a mí me interesa porque creo que muchos de los cambios sociales tienen que ver con la activación de cambios a nivel micro. Lo que nos ocurre a las personas, lo que nos ocurre en nuestra mente y que nos impide entrar en una relación satisfactoria y positiva con los otros distintos de mí, creo que tiene que ver con entrar en la complejidad del comportamiento humano y por lo tanto en este nivel micro de cómo las personas se apropian de las interpretaciones y actúan en función de estas interpretaciones que han sido ofrecidas por las entidades más macro y más meso. Y en ese sentido yo quiero poner la centralidad en este concepto, que es un concepto que emerge en varios de los párrafos, digamos, de la encíclica, no sé si se dice así técnicamente, pero desde ese reconocimiento de la silenciosa ruptura de los vínculos de integración y comunión social, emerge el concepto de interdependencia, que yo lo sitúo dentro del concepto en particular de interdependencia moral, porque tiene que ver con el grado a través del cual los sujetos reconocen que no son suficientes a sí mismos, están vinculados los individuos entre sí, pero están vinculados a través de un nexo que tiene que ver con cómo se relacionan. Y por lo tanto, en ese sentido, el nadie se basta a sí mismo, ¿no? que es bastante clave en la comprensión de la interdependencia, me parece que también tiene que ver con toda la trayectoria que han ido haciendo también nuestras disciplinas, ¿no? En particular, en las ciencias sociales estamos ya cada vez más situados en un paradigma relacional. Nadie podría decir hoy que no se reconoce que el ser humano no se realiza si no es en relación. Todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estudio de los comportamientos prosociales, que es un área en particular que nos interesa bastante desde la Escuela de Psicología y también desde la acción en particular que hacemos algunos de los profesores ahí, y del altruismo, todos aquellos comportamientos voluntarios a beneficiar a otros también dan cuenta de la actuación comportamental del concepto de interdependencia moral, ¿no? Si nosotros podemos tener claro de que dependemos los unos de los otros, que no nos bastamos a nosotros mismos,
Pero de las intenciones a la acción hay un gran camino que recorrer y hay una gran comprensión de qué le ocurre al ser humano cuando, frente a las mismas condiciones de vida, está consciente de que tiene que integrarse, que tiene que superar prejuicios en relación, por ejemplo, a las clases sociales, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque casi todos los chilenos declaramos tener un fuerte deseo de integración, pero a la hora de necesitar integrarnos no lo hacemos, no tenemos amistades, por ejemplo, cada vez menos. Hay muchos estudios que demuestran que tenemos muy pocas amistades intersociales, intergrupales en términos de clases sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece importante rescatar que hay una trayectoria que se está ocupando de esto, la encíclica también lo reconoce, y en particular, dentro de las dos necesidades psicológicas básicas de identidad de pertenencia, los conceptos de agencia y comunión son muy importantes. El ser humano es un ser agente de su propio desarrollo, es activo y proactivo en el desarrollarse, no es un mero receptor determinado por los impulsos personales o del ambiente, y por lo tanto tiene algo que ejercer en términos de cómo interactúa con los demás, y eso se circunscribe en un equilibrio entre esa dimensión de identidad y la dimensión de pertenencia o de comunión, ¿no? Y por lo tanto acá también hay una trayectoria interesante en términos de investigaciones que van en esta dirección. El segundo concepto que me ayuda un poco a responder a estas preguntas, ¿qué le entrega? ¿Cuál es el valor agregado de este texto, de esta encíclica, también para el quehacer de las ciencias sociales? Gracias. Tiene que ver con la relación entre exclusión social y ciudadanía, que ya también fue mencionada, y en particular quiero poner el acento en el rol del forastero, ¿no? En el rol del extranjero, en el rol del distinto, del excluido, del invisible, ¿no? Lo que me parece, por ejemplo, muy interesante y que emerge muy fuerte en varios de los enunciados que hace el Papa Francisco tienen que ver con la necesidad de trasladar todo lo que es la relación con el ambiente a la relación con los demás, con los seres humanos que están involucrados en los vínculos sociales, ¿no? Él dice, hace estos enunciados que son bastante prometentes, ¿no? El corazón es uno solo, la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con los demás, ¿no? Y por lo tanto se trata, y me parece que acá hay otra clave de lectura importante, de comprender y de investigar qué hay en el medio en esa relación. ¿Cómo podemos explicar cuáles son los mecanismos responsables que nos hacen pasar de tener buena relación con el ambiente a malas relaciones sociales o malas relaciones sociales y buenas con el ambiente? Sabemos que estamos en un contexto, no me voy a detener en diagnósticos que todos conocemos y que tienen que ver con la fragmentación social que atraviesa la historia de nuestro país y también nuestro presente. No quiero utilizar algunas palabras que en la coyuntura en la que estamos, en tiempos de elecciones, pueden ser mal interpretadas, así es que me voy a tratar de mantener como lo más, digamos, lo más transversal posible a esta dimensión de desigualdad que de todas maneras es reconocida desde muchos de los indicadores que están emergiendo en distintos informes, no solamente nacionales como el último informe del PNUD, también informes internacionales, muy fuertemente centrales, ¿no? Y entonces la pregunta junto con Habermas es, ¿la inclusión implica asimilar o involucrar? ¿No? Y tiene que ver justamente con este equilibrio entre identidad y pertenencia, ¿no? Entre identidades plurales y comunidades que respeten la propia identidad. Y acá entramos en el juego de los prejuicios, estereotipos y todo lo que tiene que ver con lo que nos ocurre como personas y que nos impide justamente, como decía, relacionarnos de una manera que pueda ser representativa de la real búsqueda de cohesión social. La cohesión social es obviamente un constructo que tiene que ver con dimensiones macroestructurales, pero que se expresa y se subjetiviza también en la percepción de los individuos acerca de cuán cohesionados estamos y cuán pertenecientes nos sentimos a la comunidad. Hoy las ciencias sociales están investigando más de lleno, más focalizadamente, esta percepción de cohesión social como un indicador significativo también. Y en ese sentido yo quiero destacar, y ya voy terminando, que seguramente comportamientos solidarios y cooperativos o comportamientos prosociales que han sido reconocidos como comportamientos que están a la base de la cohesión social no son suficientes. No toda la solidaridad hace bien, y creo que ese es un mensaje importante también para nuestra universidad, ¿no? Muchas veces la solidaridad puede fortalecer
y reforzar las percepciones de diferencias de estatus entre los que reciben y los que entregan y los que donan, y que por lo tanto hay que entrar en el medio para comprender qué hay entre la solidaridad y la cohesión social. Estos eran algunos de los indicadores que dicen cuál es el deseo de los chilenos en términos de cohesión, qué porcentaje, por ejemplo, de padres pondrían a sus hijos y desearían que sus hijos estuvieran en instituciones educativas que fueran heterogéneas socialmente, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, creo que los ingredientes de la ecuación tienen que ver con habilidades para la cohesión social, habilidades para una participación ciudadana no cualquiera, sino una participación ciudadana promotora de cohesión social, y por lo tanto ir a la base de este tipo de mecanismos. Y en ese sentido creo que, y voy terminando, hay algunos desafíos importantes. Creo que esta mención que hace Rodolfo Kusch, un filósofo argentino, es importante. El sujeto comunitario no es el sujeto del yo y el tú, y por lo tanto es una superación del paradigma relacional, se pone en otro nivel todavía, es el desconocido, el marginado. Estamos hablando de una trilogía donde también está él o ella, el excluido, el marginado, el forastero, y que es desde esta relación trilógica comunitaria que podemos entender también el cambio. Creo que hay desafíos para la Universidad Católica. ¿Desde qué lugar generamos conocimiento? El Papa es un Papa de contacto. Él habla de que nosotros no podemos entender la situación, ni investigarla, ni conocerla, la situación de la exclusión social, sino en un directo contacto vital con quienes están en las periferias. Dice que el riesgo es de estudiar y conversar acerca de estas cosas desde un lugar de nuestra comunidad, desde nuestro situarnos en una academia quizás muchas veces sin querer aislada de la sociedad. Y creo que tiene que ver también con agendas de investigación que puedan dar cuenta de los procesos bidireccionales de exclusión, mercado, ciudadanía, cohesión, micro y macro nivel, y entregar evidencias empíricas acerca de buenas prácticas de cohesión social también en nuestra universidad. Y por lo tanto, hipotizo que ideas como hacer un observatorio de gratuidad después de los procesos que vamos seguramente a vivir con la incorporación también de muchos alumnos, gracias a la gratuidad, creo que puede ser importante estudiar esas buenas prácticas, no solamente para diagnosticar desde la falta, sino diagnosticar también desde lo que se va avanzando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, saludo a las autoridades, al señor rector, a monseñor Ramos, y también a mi colega panelista y el señor moderador. Agradezco la invitación que se me ha cursado, la que he aceptado con mucho gusto, y como tenemos poco tiempo, empezamos inmediatamente para expresar que hay ciertos aspectos de la encíclica Laudato Si que repercuten indudablemente en los temas sociales, y son la perspectiva social lo que nos convoca hoy día en este panel. Y desde ese punto de vista, les ruego que me excusen si dentro de la perspectiva social no abarco algunos temas que sí están abordados en la encíclica, y fundamentalmente desde el punto de vista teológico, porque no tengo los conocimientos tan profundos para llegar a comprender en su real dimensión lo que ellos encierran, no obstante que soy católico, cristiano y creyente, pero pido las excusas por si no abordo esa temática. ¿Por qué? Porque al entrevistarse con el Papa, al conocerlo un poco, mínimamente, uno ve que esta encíclica encierra un diagnóstico, una invitación, un desafío y un llamado a actuar ahora, al tiro, ya, no mañana, hoy. Y en ese sentido trataré de expresar algunas frases o algunos llamados también que acortan el discurso y que son más provocadores, pero que no tienden a hacer más extremo lo que trato de decir, sino que puede mantenerse más tiempo en la retina el concepto.
nos indica el Papa que esta preocupación por el medio ambiente es desde el individuo hasta el universo entero. Nada está excluido, nada. Es todo nuestro entorno, desde lo individual hasta la mayor comunidad que pensemos, en la que estamos presentes hoy y de la que participamos. Hay un párrafo que ha sido ya leído y releído en esta mañana, que es el 49, que ustedes cada uno debe leerlo y releerlo, que yo creo que es uno de los más importantes, porque dice, nada es ajeno a la ecología, y la ecología está relacionado con el llamado a proteger a los más vulnerables, a los más pobres. Es una palabra que en Chile por lo menos siempre la asociamos políticamente a los pobres, pero en realidad, incluso bíblicamente, pobre es el que no tiene algo que debe tener. Incluso la fe misma puede generar pobreza en cuanto a fe. Pero este párrafo 49 nos indica también que la ecología es un aspecto social y nos llama a preocuparnos de los aspectos sociales, a cada uno en su ámbito, pero también en el ámbito de los demás. No es exclusivo para el ámbito en que nos dedicamos hoy. Es una invitación a hacernos cargo de los otros ámbitos. Y aquí se decía por Monseñor que el bien común no es la suma de los bienes individuales, sino que es aquello que todos estamos llamados a conformar y lo que nos favorece o perjudica o nos beneficia a todos, pero en una concepción humana integral. Y por eso es que no podemos mirar al hombre, como se nos decía con anterioridad, solamente desde el punto de vista del tener, sino que también desde el punto de vista del ser. Y eso es lo que nos deja de relieve esta encíclica. Pero vamos a algunos aspectos particulares. Se nos decía, y él lo señala en la última parte, que la educación es un aspecto muy importante. Y la educación parte desde el nacimiento, desde la cuna. También se nos decía que no legitima la exclusión. Todo lo contrario, es la cohesión social, la inclusión, la solidaridad. En el párrafo 13 hace referencia, ¿cuál es mi llamado? Dice, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es al cambio, a no quedarnos como estamos hoy. Y él dice, los jóvenes nos interpelan a cambiar, porque en otra frase, en otro contexto, nos ha dicho que los cambios no son malos. Y ahí me recuerda una frase también de Albert Einstein. Es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso es que nos llama al cambio, no para después, es para hoy. Pero leyendo la encíclica y también a uno le llama la atención lo que es la postura de nosotros, mía, si ustedes quieren, no critico a nadie, mía, personal. Cómo nosotros observamos un llamado tan claro, que acá en Chile lo ha hecho con anterioridad el padre Alberto Hurtado, y que la Iglesia la ha hecho desde el siglo XIX y con anterioridad, y desde las mismas enseñanzas de Cristo o con anterioridad. ¿Cómo no nos damos cuenta de que existen los pobres y no reaccionamos? ¿Cómo fomentamos el falso dilema del desarrollo versus mantener las condiciones en que estamos ahora, porque los pobres no pueden aspirar a todos los bienes de consumo? ¿Cómo de alguna manera no hacemos caso
a la filosofía, ya no es una política social de la Iglesia, sino que a la filosofía, y en realidad los textos los miramos desde otro punto de vista, desde un punto de vista, algunos, y felicito, para cumplirlos, y otros los miran para ver cómo los eludimos. Y ese es el llamado, a entender qué es lo que nos está diciendo Francisco y cómo podemos procurar el mayor cambio que nos sea posible. No el cambio en la medida de lo posible, es el mayor cambio que nos es posible y en el que nosotros debemos participar. Ese es el llamado de hoy. Bueno, y aquí viene un aspecto que también se ha tocado acá, que es cómo la participación en todos los ámbitos nos llevan a un dilema realmente que se plantea en el mundo de hoy, en Chile y en todos los grandes foros. ¿Cuál es la participación que esperamos de la ciudadanía? Y en realidad es una sola. ¿Cómo devolvemos el ejercicio de la soberanía y el poder y la decisión en un Estado a aquel a quien se supone que es el destinatario natural, que no es otra cosa que el pueblo? Y esto lo voy a decir mirado desde el punto de vista de lo que me concierne, para hacer un paréntesis. ¿Cómo la administración de justicia puede ser ejercida por el mismo pueblo? Y nosotros, desde hace ya algunos años, hemos establecido un modelo que nos dice que son los centros, unidades, o de alguna manera un encuentro en que la ciudadanía ejerza justicia. Entonces la participación es con la mayor participación de la gente. No arrebatarles esa función y ejercerla por algunas personas iluminadas. Es la misma administración de justicia e institución la que dice: algo tiene que decir quien es parte en el conflicto. Y no hay que temer, aquí se ha dicho, y es muy bien lo que se dijo por Monseñor, no debemos temerle al conflicto, debemos temerle al hecho de que no seamos capaces de enfrentarlo, a no tener empatía por el otro, a no ponernos en el lugar del otro. Y ese es un aspecto que en realidad debemos tener muy en consideración. Para ver si puedo abordar algunos otros temas, nosotros nos hemos planteado en relación con el medio ambiente que hay diferentes elementos que integran el medio ambiente. Y desde el punto de vista del aspecto subjetivo, ¿quién y para quién? Y aquí se ha avanzado a paso lento, pero se ha avanzado a considerar que es la naturaleza misma la que es objeto de la protección del medio ambiente, pero en todos sus aspectos, incluso en las costumbres, culturas, el ciudadano activo, el ciudadano pasivo, los pueblos originarios, los empresarios, el desarrollo, todo es parte del medio ambiente. No hay nada excluido en este sentido. Y este aspecto subjetivo está de la mano de quien es el titular del derecho a vivir en un medio ambiente sano y limpio. Es que todos tienen derecho a vivir en un ambiente sano y limpio. Pero en un avance que no ha llegado a nuestro país, pero que ya ha abordado América en diferentes pronunciamientos de algunos tribunales superiores, especialmente Colombia y Argentina, se dice que incluso la naturaleza puede tener legitimación para reclamar lo que afecta a la naturaleza. Y se ha dicho que incluso ríos
tienen personalidad jurídica para reclamar mantenerse en la existencia como cualquier criatura de esta humanidad y de este universo. Pero un poco tratando de no quedar atrás con una idea que les quiero compartir, es que en un diálogo interreligioso que tuvimos la oportunidad de concurrir a Roma y compartir con el Santo Padre, y que él fundó en Argentina, en que interactúa con todas las confesiones religiosas, incluso con laicos. En esa oportunidad nos quedó claro en el mensaje que nos entregó que todos tenemos una responsabilidad el día de hoy y que desde el punto de vista religioso tienen un compromiso y una responsabilidad con orientarnos en lo ético y moral. Y también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de participar y la responsabilidad en el desarrollo de los aspectos religiosos para contribuir con nuestra experiencia al desenvolvimiento y cuáles son los apremios urgentes que nos impone la modernidad, la tecnología. Eso es un aspecto que ha abordado el Papa Francisco y que es un llamado muy relevante. Y por último, quiero expresar que en el mundo jurídico y en el mundo de lo que es la resolución de los conflictos sociales, se ha puesto mucho énfasis, ya con mucha anterioridad, y el Papa lo recoge indirectamente en la encíclica, que el medio ambiente debe ser preservado no ante un daño concreto ya realizado, sino que debemos procurar anticiparnos al riesgo, porque ya cuando se ha producido el daño es muy tarde. Bien, muy agradecido con ambas exposiciones y en honor al tiempo vamos a tener que comprometernos a seguir conversando en otra oportunidad. Quedamos con grandes deseos de eso. Me han llegado algunas preguntas, pero yo creo que con estas dos va a ser suficiente. La primera de ellas dice, para buscar y lograr el desarrollo sustentable, coloquialmente la persona dice cuánto de agarrote, cuánto de exigencia, diría yo, cuánto de libertad para poder realmente avanzar en eso, ¿no? Porque el diagnóstico, las intenciones son muy buenas, pero coincide, parece, con lo que decía recién el ministro, ¿no?, que falta acción. Esa sería una primera pregunta para ambos. La otra pregunta dice que constata que parece que mucho esperamos del Estado y de la política, pero actuamos igual, o sea, nuevamente una cierta preocupación por la acción, ¿no?, sin cuestionar nuestro modo de vida. ¿Qué responsabilidad tenemos con los inmigrantes y los mapuches? A propósito de lo que hablaba. Bueno, esas serían las preguntas que les dejo planteadas a ambos. Por favor. Bueno, no voy a decir yo la frase que es ya dicha por algunos, incluso presidentes, no hay que fijarse mucho en lo que el Estado puede hacer por ti, sino por lo que tú puedes hacer por el Estado, es decir, entendido como una comunidad de todos. Y en segundo lugar, es un llamado al actuar de hoy. Y también se refleja que estamos muy dispuestos a pedir sacrificio, pero no a entregar sacrificio. Pero ahí está donde las políticas públicas deben iluminarnos para que como comunidad, como nación, nos proyectemos en un crecimiento que nos envuelva y que nos saque del individualismo y nos lleve a la solidaridad. Y fundamentalmente nos lleve a reconocernos dentro de lo que son ya principios que abarcan el humanismo cristiano del desarrollo de miles, de 2000 años, que es
la dignidad del ser humano, y la dignidad del ser humano importa que toda la humanidad se concentra en cada persona, y por eso que es única e irreemplazable, se nos ha dicho. Y por lo tanto, esa persona debe estar y ser mi igual. Y por eso es que, de alguna manera, el sacrificio, si no somos capaces nosotros, como individuos, como unidad, de darlo, se nos debe pedir desde el punto de vista de la comunidad. Agrego, a ver, en honor del tiempo, digamos, me parece que de todas maneras en el gap que hay entre intenciones y acción, o entre dimensiones más cognitivas y comportamentales, digamos, de lo que nos hemos dicho, creo que justamente está el desafío de la educación, de conciencia, de la libertad, hacia la dimensión del bien común, ¿no? Me parece que ahí hay una clave que puede ser importante. Los psicólogos, los educadores sabemos que los comportamientos se educan, se aprenden, obviamente con buenas estrategias, metodologías, caminos, itinerarios, ¿no? Nosotros tenemos en este momento también un marco normativo en Chile que, por ejemplo, la Ley de Formación Ciudadana da también un amplio acento y énfasis a la formación de habilidades para la participación a una ciudadanía que promueva también la inclusión social. Así es que yo creo que ahí tenemos también mucho que hacer como universidad. En particular, me parece que tenemos que entrar en esa disyuntiva del tira y afloje entre intenciones, declaraciones y acciones. Y en particular, yo creo que también otra vía importante es el ofrecimiento de evidencias empíricas acerca de buenas prácticas. Yo insisto sobre este punto porque creo que ahí también hay un conocimiento científico que no emerge solamente de la comprobación de hipótesis o de modelos teóricos, sino que también emerge de la comprobación de cuánto estos modelos teóricos ayudan a comprender la realidad y a transformarla. Y en ese sentido yo creo que ahí tiene que ver también una atención importante de interdisciplina. Me parece, por ejemplo, que las preguntas que nos hacíamos tenían que ver con convocar a las distintas disciplinas en la obtención también de evidencias empíricas que después permitan informar políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido creo que solo se puede hacer desde una acción plural, ¿no? Es un concepto que también es muy querido a Hannah Arendt, por ejemplo, justamente la acción en sí requiere, y me parece que también en la encíclica lo que emerge también muy fuerte en términos de interdependencia moral no es solamente la conciencia de la interdependencia, sino la necesidad de actuar en función de un proyecto común, de una casa común, la acción en función de esta categoría. Muchas gracias. Bien, le agradecemos. Panelistas y también la participación de los asistentes. Invitamos al Padre Tomás nuevamente a entregar un recuerdo. Este consiste en la selección del Magisterio del Papa Francisco, editados por la UC y por la Conferencia Episcopal de Chile. Les pido también un aplauso para nuestros panelistas.